Brasil tenía esclavos a tirar para arriba, bisabuela guaraní. En la piel tenían marcas como crucifijos, tuvieron hijos que se mezclaron con otros más, otros menos que minuanes con Arago. Buenas noches. Este es el primero de los encuentros para hablar públicamente, dialogar públicamente sobre el estado de la cultura en el Uruguay actualmente. Se trata de una iniciativa privada que se debe fundamentalmente a la inquietud de Eduardo Casanova, Pincho Casanova, un conocido videísta, autor entre tantas otras cosas del Monitor Plástico, un programa de televisión que se emite por Televisión Nacional, con quien ha colaborado decisivamente Macarena Montañez. Estos diálogos serán mensuales. El último jueves de cada mes encontraremos a panelistas distintos, a integrantes de la mesa diferentes, para intentar conformar un coro lo suficientemente amplio que exponga públicamente sus ideas, sus conceptos, su punto de vista acerca de la cultura nacional. Es necesario reconocer, a pesar de que es una iniciativa privada, como acabo de decirlo, la importancia que el Ministerio de Educación y Cultura, a través de su Dirección de Cultura, apoyen y respalden este tipo de diálogo público, en tanto parece fundamental encontrar actores fundamentales justamente de la cultura uruguaya para que den su punto de vista sobre un tema tan delicado. Y no quiero olvidarme además de la Televisión Nacional, del equipo de TV Ciudad y de algunas organizaciones privadas como, por ejemplo, Socio Espectacular. En tanto, la intención justamente de que cada encuentro cuente con invitados a la mesa distintos hará posible que ese número sea cada vez mayor a medida que los encuentros avancen. Y esto será para conocer el estado actual, como dije, de la cultura, más allá del estado de las cosas, más allá del estado actual de las cosas, es decir, más allá del presente inmediato, más allá del instante, más allá incluso de las personas que circunstancialmente están hoy al frente de la política cultural. La finalidad esencial será el diálogo, evitar la discusión gratuita a la que estamos tanto tiempo acostumbrados, nos hemos acostumbrado durante tanto tiempo los uruguayos, me parece fundamental. En épocas de suspicacias y susceptibilidades y hasta de nerviosismos administrativos para mí injustificados, me parece fundamental, necesario subrayar la necesidad de construir. Para decirlo de una buena vez y con la menor cantidad posible de palabras, queremos justamente construir y no demoler. Claro que para construir es necesario primero conocer el terreno, y el terreno creo que lo vamos a conocer mucho mejor a partir de escuchar la opinión de gente tan calificada como la que tenemos hoy. Cada uno de los 4 invitados que tenemos disfrutará de 5 minutos, si disfrutar es el término a emplear, 5 minutos en cada una de las rondas, y entre una intervención, entre una ronda y la segunda, el público presente podrá formular preguntas. Claro que esas preguntas deberán ser, y aquí seremos estrictos, muy concretas, muy concisas, en tanto el tiempo del que disfrutamos también nosotros, desde este lado, es absolutamente rígido. Voy a pasar a presentar a los 4 integrantes de la mesa de hoy. A mi izquierda se encuentra Manuel Martínez Carril. Yo creo que como pocas veces en este caso se podría utilizar la expresión de que no necesita presentación, ¿no? Periodista, crítico cinematográfico, ensayista, coordinador, a pesar de que ahora parece que ha variado su función, coordinador, digo, de Cinemateca Uruguaya, para mí la obra de su vida. Una institución ejemplar en América y quizá no solamente en América, sino en otros países, docente de la Escuela de Cinematografía, jurado en múltiples certámenes nacionales e internacionales, y locutor, como ineludiblemente su voz lo demuestra. Inmediatamente al lado de Martínez Carril se encuentra Hugo García Robles, periodista, crítico de artes visuales, literario y musical. Estuvo vinculado a varios emprendimientos editoriales
por ejemplo, a Monte Ávila en Venezuela, a Monte Ávila Editores, a Laia en Barcelona, a la Biblioteca Ayacucho, de la cual fue gerente. Y estuvo vinculado además, o está vinculado además de que ha publicado algunos libros sobre temas diversos, ha sido una especie de adelantado introduciendo el tema de la gastronomía a la consideración o en la consideración de los temas culturales. Un lindo asunto para tratar. Además, él se ha hecho conocer por su seudónimo en ese campo, digo, su seudónimo de Sebastián Elcano, es columnista del diario El País. Al lado de Hugo García Robles, Lisa Bloch de Bear, la única mujer que integra hoy la mesa, especialista en teoría literaria, ensayista, doctora en lingüística, docente. Ha obtenido varios premios nacionales, pero sobre todo creo que internacionales, y recuerdo ahora a mero título de ejemplo el premio Humboldt que se le dio en Alemania. Es autora de libros y de diversos ensayos aparecidos en revistas de su especialidad. Ha participado frecuentemente en encuentros internacionales con una proyección realmente importante y raramente, y esto me parece necesario subrayarlo, aparece en los medios de comunicación, de modo que para todos nosotros es realmente una especie de privilegio que haya aceptado la invitación. Finalmente, Coriún Aronian, finalmente en el sentido de la ronda, no indica ningún final, músico, musicólogo, docente, ensayista, que ha dictado cursos, seminarios, talleres, conferencias, clases magistrales en países de varios continentes, Asia, América, Europa. Entre tantas otras cosas ha publicado libros, por ejemplo, recuerdo ahora el libro sobre Héctor Tosar. Entre tantas otras cosas, es cofundador del Núcleo de Música Nueva, una institución que casualmente este año cumple 40 años de actividad ininterrumpida, dando a conocer la música de hoy, para decirlo del modo más comprensible, con infinidad de variadas primeras audiciones. Bueno, yo creo que la presencia de estos 4 actores culturales justifican muchísimo la intención que tenemos de escuchar la opinión sobre el estado actual de la cultura en el Uruguay. Sin embargo, antes de darle la palabra a Hugo García Robles, yo quisiera decir que quizá en esta ronda o en la segunda habría que ver de qué cultura hablamos, en el sentido de qué estamos entendiendo por cultura, en la medida que hay posiciones académicas, teorías, que ven a la cultura desde un punto de vista antropológico y tratan de hacerla abarcar todo lo que es producción humana, o casi todo. Yo tengo aquí, pero no lo voy a hacer ahora, una especie de declaración de principios del director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura en un reportaje que se le hizo hace muy poco tiempo, que daría pie quizá para hablar de esto. Pero no sé si mejor, creo mejor que sí, que cada uno de ustedes comience hablando y veamos entonces de qué cultura hablamos a partir de la posición de cada uno de ustedes. García Robles. Puedo manejar en algunas clases que doy una definición de cultura de tantas que hay que me convence mucho, que me gusta y que la empleo con convicción. Me gustaría arrancar con ella hoy, esta noche, porque nos da una referencia, me parece discutible o no, pero una referencia al fin, sobre cuál es la materia que vamos a tratar. Ortega y Gasset hace una definición muy poética y muy justa para mi gusto de cultura. Dice Ortega, el hombre naufraga en el mar de la existencia y los movimientos natatorios que hace para no ahogarse en ese mar son la cultura. Abunda sobre la peculiar manera de ser del hombre que es la existencia y deriva ese existir de existere, sostenerse sobre la nada. Me quedo por aquí, por la definición, da para mucho reflexión, pero me convence porque es muy ampliamente comprensiva. Todo lo que el hombre aporta a la naturaleza es cultura. Veo las copas con agua, falta el vino. En el viñedo hay uvas, pero si el hombre no interviene no hay vino. El hombre no inventa el viñedo, no inventa la fermentación alcohólica, pero la conduce a través de recursos que son la cultura a una botella con una etiqueta, un tapón, etcétera, o una barrica. En el campo hay trigo, si no lo molemos y le ponemos o no le ponemos levadura, no hay pan.
Lo mismo vale para la ropa, el vestido, la casa, las instituciones democráticas o no democráticas, las ideas filosóficas, la forma de gobierno, todo lo que el hombre aporta a lo que ya existe, que es la naturaleza. Me gusta partir de aquí porque en el transcurso de los minutos que nos van a tocar en las rondas sucesivas, yo señalaría cuál es la cultura que se está desarrollando últimamente en Uruguay, en un proceso que viene de antes que no de hoy, y que me parece que, desde mi punto de vista, permite una apreciación de que es una cultura que ha estrechado un poco esa amplitud de posibilidades y con un sesgo, además, sociopolítico que me gustaría después examinar. Yo me quedaría por aquí dejando sobre el tapete un poco esta definición para mí muy amplia de cultura para empezar a hablar de lo que estamos hablando. Bueno, perfecto. A partir entonces de la definición, a partir de, a su vez, de Ortega y Gasset, que la cultura es todo, pasamos a escuchar a Lisa Bloch. Nada menos, la cultura es todo. Hablaste tú de esa totalidad, Hugo hizo referencias variadas a todo lo que puede abarcar todo. Y inmediatamente lo asocié con un diálogo de, bueno, ya que entre citas andamos, o nadamos, de un diálogo en las moralidades legendarias del poeta uruguayo, algunos dicen franco-uruguayo, Jules Laforgue. Se llama Pan, la moralidad del cuento, la leyenda, Pan o la siringa de 7 cañas o de 7 tubos, ¿cómo se dice? Es lo mismo. Cualquiera de las dos. Bueno, ese es el, las dos cosas son ese es el título. La flauta de Pan. Claro, a esa se refiere, donde juegan indudablemente con el nombre, ¿no?, de lo que es una divinidad de la naturaleza, pero al mismo tiempo la posibilidad como prefijo pan de abarcar todo. Y entonces Pan se ufana de abarcar todo, o sea, haciendo un cruce de las dos, de las condiciones, y dice, yo soy todo, porque todo está en todo, yo soy todo. Y entonces el interlocutor, porque es un diálogo en el cuento, le dice, sí, está bien, ya entendí todo, pero ¿y el resto? Bueno, bueno. Sí, entonces es un poco a ese todo y resto, ¿no? Que tal vez tengamos que prestar un poco de atención, porque indudablemente si pretendemos que la cultura sea todo, entonces yo me pregunto, ya que tú hacías referencia al ministerio, o a esos misterios del ministerio, entonces, ¿para qué están los otros ministerios? Porque sí, la cultura tiene relación con la relación del hombre con la tierra, como tú mencionabas a propósito del trigo, ¿no? Y entonces, si tiene relación también del hombre con el agua, y tiene la tierra, el agua, y tiene relación también del hombre, tierra, agua, con el cielo, porque los cultos no están muy lejos de la cultura, ¿no? Y las divinidades comprendidas, ángeles y santos, latrías, idolatrías y todas las adoraciones. Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué sería el Ministerio de Agricultura? Sería, ¿no? Bueno, no voy a hacer la enumeración de todos, pero también pienso que le faltaría especificidad. No tendría una especificidad como ministerio. En definitiva, tú ¿Cómo? ¿No estás de acuerdo, digo, con que la cultura es todo? A mí me gustaría que gastáramos, y empleo el verbo a propósito, poco tiempo en definir la cultura, porque me parece, sí da la opinión, pero me parece importante, a partir de la opinión que cada uno de nosotros tengamos de la cultura, saber cómo está la cultura. Claro, pero tenés que saber de qué estás hablando, porque esa es la pregunta que está formulada como tema del programa, ¿no? Definiendo la cultura y se nos vaya bueno, es muy difícil definirla, por lo menos eso sabemos, que es muy difícil, que definir es poner límites, y quién se atreve, ¿no?, a ponerle límites a la cultura en la definición, pero sin duda otra de las dificultades, ¿no?, es ese campo semántico, abarcador y conceptual tan extenso, lo que tal vez dificulte saber de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura, sino el hecho de que con cultura comprendemos no solo aspectos distintos a los que tú recién hacías referencia,
del concepto, es decir, la producción, la formación del conocimiento y también el producto, es decir, una dimensión que sería de orden activa y otra de orden pasiva, pero también el hecho de que por cultura entendemos nociones opuestas. Y es eso lo que creo que en este momento, aunque ya tiene una tradición dentro de distintos campos del conocimiento, lo que tal vez nos desconcierte. Diría una, no sé, ustedes me hacen señas si me paso de los minutos asignados. Bueno, ahí está, de los minutos asignados. Porque, por ejemplo, tradicionalmente entendemos por cultura, y creo que es el sentido predominante general al que nos estamos refiriendo, como esa relación del hombre en la producción del conocimiento, de la verdad, de una noción que sería casi de carácter universal, y universal en ese sentido filosófica, ¿verdad? Y por otro lado estaría la noción opuesta o complementaria de cultura, que se referiría al conjunto de modos de ser de una comunidad o de una colectividad determinada. Entonces lo universal se pierde en cuanto que estamos haciendo referencia a una particularidad. Si en el primer caso nos referíamos o entendíamos desde el punto de vista de la filosofía, en este segundo caso estaríamos hablando de la historia. Eso por un lado, es decir, yo lo veo como dos definiciones opuestas que abarca una misma noción, que es la cultura, ¿no? En ese sentido. También, por ejemplo, tanto Carlos Real de Azúa como en los mismos años, y posiblemente sin enterarse uno del otro, Charles Percy Snow, en Inglaterra, en Cambridge, hablaban de una cultura científica y una cultura en oposición y una cultura humanística. Y entonces decía Snow que le reprochaban que bipolarizara, y también Carlito Real de Azúa decía ese triste pensar en simetrías, ¿no? Entonces decía, bueno, no, que no sean dos culturas, que sean 222, que sean 22, que sean 2222, y por ese número más o menos andamos, con la aspiración de que hubiera una noción que abarcara a las dos. Y en los últimos años, no tan últimos, ya lleva un par de décadas, se ha hablado, por ejemplo, y me parece que es una salida, ¿no?, de conciliación entre esas oposiciones, y se hace referencia a una poética de la ciencia, es decir, una conciliación donde la imaginación y la fantasía no descarta el conocimiento científico ni lo recíproco, ¿no? Y habría otras oposiciones, pero me parece que Sí, te pido que redondees. Claro, es eso, no, pienso que es inabarcable, y en esa inabarcabilidad tenemos que, de alguna manera, saber de qué estamos hablando. Sí, desde una perspectiva, para resumir, ¿no?, retomo lo que dije, desde una perspectiva universalista, filosófica, o si de una perspectiva más localista, colectivista, histórica y particular. Quizá podamos hacerlo cada uno de nosotros de acuerdo a lo que crea sobre el punto. Corium. Perdón. Bueno, yo voy a tratar quizá de particularizar el enfoque o de enfocar hacia cierto sector. En tanto compositor, en tanto musicólogo, en tanto educador, voy a preferir tratar de dejar la parte de agricultura y de otras expresiones para centrarme en las acepciones más habituales de cultura, pero quiero antes alertar sobre el hecho de que hoy todos nos vamos a quedar con gusto a poco, porque el tiempo va a resultar muy apretado para siquiera esbozar un primer acercamiento a un tema que todos o casi todos sabemos que es muy vasto, como acaban de decir los colegas. Quienes participamos hoy de este panel seremos entonces, como tú planteabas al comienzo, quienes vamos a lanzar una pelota a la cancha, valga el símil deportivo, y quienes nos sucedan en las sesiones posteriores, en las etapas siguientes, sabrán desarrollar el tema en toda su plenitud, así que ante los escuchas me disculpo por la corta edad en que pueda caer. La cultura culta o artística es un ámbito importante, no solo de la cultura de los hombres en sí, sino de los mecanismos de dependencia. El orden mundial se apoya en buena medida en la fabricación por parte de los centros de poder
de los modelos de cultura culta por los que se regirá el mundo sometido entero. Quien logra el buen conocimiento y el dominio de esa cultura culta tiene la posibilidad de dialogar casi de igual a igual con sus colegas del primer mundo. Y sobre todo, tiene la posibilidad de trabajar hacia la generación de contramodelos culturales que permitan disminuir el grado de dependencia. Provocar en materia de cultura culta la regresión del Uruguay hacia la tontería provinciana, creyendo que la cultura culta europea se estancó en la pintura impresionista francesa, por ejemplo, o en las óperas italianas del siglo XIX, o en 2 o 3 de las sinfonías de los compositores europeos de los siglos XVIII y XIX, y que después de eso vino un agujero negro, es condenar a los jóvenes de ahora y a los jóvenes del futuro a ser mera carne de cañón para un mundo que va a seguir regido desde los mismos centros de poder. La cultura popular es un terreno no menos complejo. Despreocuparse de la protección legal, por ejemplo, de la producción local en los medios de comunicación de masas, es simplemente dejar que el imperio acentúe nuestra condición de patio trasero y que, de paso, use a las grandes empresas de los países grandes de la región como homogeneizadores de mercado. Las múltiples expresiones de la cultura popular local son un riquísimo potencial siempre y cuando no se las manipule y siempre y cuando no intervenga en su dinámica interna el poder bancario o el poder de las empresas transnacionales o el de los funcionarios del poder político de turno. El intervenir municipalmente en la dinámica propia de fenómenos tales como la llamada de tamboriles o la murga carnavalesca ha servido sobre todo para correr esas expresiones de su franja social anterior y para despojar a los desposeídos de algo de lo que podían aferrarse como propio. Apoyar las murgas pequeñoburguesas estudiantiles no es mejorar la murga. Apoyar un tamboril tocado por buenos muchachos pequeñoburgueses que no se toman el tiempo de entrar en su sistema cultural no es mejorar el arte del tamboril. Es más, puede significar el perder sus riquezas, quizás sus riquezas mayores. Entre tanto, los centros de poder presionan diariamente e incansablemente para imponer nuevas leyes de propiedad intelectual que solo favorecen su mayor dominio mundial, y no solo en el ámbito de los hechos culturales, sino también en los de la ciencia, en los de la salud, en los de la producción agrícola. Ahora, darle la espalda a la cultura culta y desarrollar una política de supuesto apoyo a la cultura popular es, en realidad, una forma de, por un lado, apoyar el intento imperial de que las colonias, es decir, nosotros, seamos más pobres en materia de cultura culta, e intentar controlar o manejar las expresiones populares, quitándoles la posibilidad de ser precisamente manifestaciones contestatarias. La cultura culta o artística o etcétera y la cultura popular no son una más y otra menos. Ni la culta es más que la popular, ni la popular es más que la cultura culta. Son ámbitos coexistentes del sistema cultural occidental al que pertenecemos por la fuerza de la conquista y por la fuerza de los 5 siglos de sometimiento, y resultan mutuamente complementarios. Te queda un minuto, Corium. Muy bien. Son muchos los teóricos que han explicado largamente que la información cultural es base fundamental para la soberanía, tanto de la información cultural respecto a los centros de poder como la referida a las cosas que los centros de poder no están interesados en que nosotros manejemos. Bien. Manuel Martínez Garril. De acuerdo. Sí, yo estoy más en la línea de pensamiento de Corium y los fundamentos. Creo, estoy de acuerdo con el nivel de discusión que planteaban Lisa y Hugo. Sí, claro, es necesario tener una idea de qué diablos es esto de cultura del cual todo el mundo habla. Pero si vamos a definiciones teóricas, simplemente, yo agregaría una más. ¿Qué es culture? ¿Y por qué en francés culture es lo mismo que el cultivo de la tierra? Sí. ¿Por qué? Porque más allá de todas las definiciones teóricas, más allá de las visiones antropológicas sobre cultura, la cultura ha sido históricamente un bien transable.
¿para qué se cultivaba alguien en esa Francia donde cultivo es lo mismo para una cosa que para la otra? Porque eso le permitía a esa persona escalar socialmente. Es una visión también, si se quiere. Ya que estamos hablando, es otra definición posible. El culto es el que tiene las posibilidades. Yo creo que no, digo que yo diría simplificar toda la discusión teórica y llevarlo a lo que es práctico. De la misma manera, ¿por qué hoy no solamente la propiedad intelectual, sino encima en los tratados de libre comercio se está añadiendo lo de marcas y patentes transformado en los derechos de propiedad intelectual, que afectan también a los bienes culturales, que los convierte en definitiva en una mercancía, en una commodity, como si fueran, yo qué sé, media tonelada de tomates. Es lo mismo una obra de arte, que creo que todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de eso, desde el punto de vista de la OMC, desde el punto de vista de los tratados de libre comercio, en donde son mucho más restrictivos incluso que la OMC. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un problema concreto. El hombre que no puede vivir solo se organiza en sociedad. Al organizarse en sociedad tiene, ya por su propia naturaleza, al otro como referente, la memoria de esa convivencia, las pautas y las claves de esa convivencia en el tiempo son las que construyen sus identidades culturales. Estamos hablando de eso. Y eso es mucho más específico y mucho más reducido, si se quiere, que las consideraciones teóricas o filosóficas. Tan reducidas son esos espacios, esos márgenes hoy, que son motivos de la gran preocupación justamente de los centros de poder. Bien, yo creo que ese sería el punto de arranque. ¿Nosotros en dónde estamos? ¿En el primer mundo o estamos en el Uruguay, tercer mundo? ¿Cuál es, en definitiva, nuestra memoria de convivencia? ¿Qué es lo que hemos construido nosotros? Y ahí la cultura pasa ya a casi no diferenciarse lo que es la cultura artística, culta, etcétera, de lo que es la cultura popular. Es un mismo fenómeno. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de los actores y gestores culturales, de los instrumentos para el manejo de la cultura a nivel estatal, gubernamental? ¿Cuáles son los criterios y las definiciones y las políticas? Digo, prefiero entonces borrar momentáneamente el tema apasionante, que sí lo es, de las definiciones teóricas sobre cultura, porque ahí podemos entrar en muchas cosas y entonces por eso tiraba también lo de que la cultura, sí, claro. ¿De qué estamos hablando? Estuvo de moda en algún momento eso, ¿no? Lo de cultura igual a cultivar. Estuvo de moda en el Uruguay en algún momento. Sí, por supuesto. Sí. Pero yo quisiera pedirte, por favor, porque te queda solo un minuto. Sí. Y hay una cosa que no me quedó clara. ¿Un bien cultural es asimilable a cualquier bien de consumo? No, eso es lo que se pretende. Por eso, a través yo quiero de lo que en digas más 1992 comienza la liberalización del sector terciario de la economía, planteo de Estados Unidos realizado a nivel ronda final del GATT, cuando se crea la Organización Mundial de Comercio, cuando el concepto humanista europeo de propiedad intelectual, de propiedad de derechos de autor, se convierte en otra cosa que es lo actual, que son los copyrights. Es decir, estamos discutiendo cosas que son, si se quiere, mucho más perentorias y urgentes que qué es la cultura. Estamos discutiendo cómo es que se produce ese proceso de dominación cultural, asimilando la cultura. Yo empleo de la media tonelada de tomates porque fue lo que cuando en la discusión, ronda final del GATT, la delegación francesa plantea para obtener, que finalmente se obtuvo, que ya venció el año pasado, las excepciones culturales, un Renoir vale tanto como media tonelada de tomates. ¿Qué? Renoir. Claro, es decir, Manuel, ese es el concepto. Vamos a dejar hablar más. Entonces yo diría de que habláramos de eso, que es lo que nos urge, que es lo que en definitiva, por lo cual estamos peleando, y eso hace parte también no solamente de nuestra identidad cultural, sino de nuestra razón de ser como país. La pregunta que te haría ahora, pero voy a dejar a García Robles, si la cultura de cada país es consecuencia de la economía internacional. Bueno, no sé. García Robles. Retomo, yo hice una definición teórica amplia para poder después avanzar en lo concreto. Es decir, lo hice como marco de referencia para poder decir
qué está pasando con lo nuestro. Y aquí coincido con los panelistas previos, en particular con Coriún, que vio muy claro esa falsa disyuntiva planteada entre lo popular y lo artístico, que nos está golpeando duramente. Hay una necesidad de una conducta de político-cultural que viene de tiempo, no es de ahora, en que el número de lo que funciona importa por su penetración en determinados grupos sociales. Esos grupos sociales son manipulados, en definitiva, porque el respeto por el pueblo no existe en esa manipulación. A veces siento, y digo concretamente alguna frase que es casi un eslogan, del barrio al Solís, es poca confianza en el barrio. Si en el Solís se escucha lo que se escucha en el barrio, no ganamos nada moviendo los oyentes de un lugar a otro. Más bien diría yo que una buena filosofía sería del Solís al barrio y no del barrio al Solís. Y eso siento que está pesando mucho. Entonces hice esa referencia amplia de cultura para poder decir qué clase de cultura estamos manejando. Hay una preocupación por el mundo carnavalesco, yo no discuto. El carnaval es cultura, la murga es cultura, el llamado candombe, que ya no es lo que era, es cultura. Pero ¿qué pasa con los payadores? ¿Qué pasa con un estilo, con un cielito, una media caña, un pericón? Ya no son nuestros. Hace muy poco la Presidenta de Chile festejó la asunción al poder bailando la cueca. Un Estado pujante, moderno, con preocupaciones culturales y políticas económicas de vanguardia, con una mujer en la presidencia, baila la cueca tradicional, la danza de la independencia, ¿verdad? La que recorrió América desde Zamacueca, desde California a Tierra del Fuego. ¿Y nosotros no? Me pregunto, ¿cuántos talleres de candombe y murga tenemos que seguir viendo a nuestro alrededor en lugar de recuperar una imagen nacional, no barrial, no zafral, carnavalesca, para que nuestra identidad cultural tenga el sello de lo que somos y no esté flechado en un sentido determinado? Por eso dije que partió una definición muy amplia para ver en ese mar enorme con qué balsa nos quedamos, con qué botecito, con qué chinchorro. Bien. Como habíamos dispuesto, debió haber sido un minuto antes o 5 minutos antes, si el público tiene alguna pregunta para hacer, sería el momento para formularlas del modo más concreto, como dije, posible. Porque calle para siempre. Y si no, claro, el que tenga que decir algo que lo diga ahora o calle para siempre. Un rato. No hay nadie, no hay preguntas. Sí, tú te vas a hacer una pregunta a ti mismo, ¿no? Yo te iba a decir, sí. Pero espera un poquito, espera porque hay un micrófono para que hables. Miguel, yo te iba a preguntar si somos público también. ¿Perdón? Si somos público nosotros también y podemos hacer preguntas. Te pido por favor que seas muy concreto. Sí, una cosa que a mí me interesa, digamos, porque me considero como uruguayo medio un bicho raro en determinados aspectos, es que muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad cultural, de repente lo que vos estabas diciendo con respecto a determinadas tradiciones y cosas por el estilo, por la educación que yo tuve, yo como que fui bastante ajeno a todo eso y te diría que tengo una identidad cultural que se refleja en muchas cosas que yo hago, que no tiene mucho que ver con eso. Por otro lado, veo que hay mucha gente, digamos, artistas, músicos, que también están en una situación, digamos, que componemos nuestra identidad cultural con un montón de cosas. Discúlpame, ¿cuál es la pregunta, por favor? Me interesa, digamos, por un lado se habla de, es decir, lo que pido es un poco una opinión con respecto a esa situación, ¿no? De cómo es que se conforman nuestras identidades culturales y, no sé, me parece... A ver, ¿quién quiere contestar de los 4 que están aquí?